Buenos días a todos y bienvenidos a Aula Abierta, nuestro portal de contenidos para profesionales de la hostelería, impulsado por Heineken España y la Fundación Cruzcampo. Hoy nos sumamos a una de las sesiones de Talento Cruzcampo, el programa de jóvenes que responderán a los retos de la nueva hostelería. Tenemos el placer de contar con Manuel Díaz Fajardo, presidente de SECOT, quien nos va a hablar de la importancia de entender el dinero, es decir, finanza para no financieros. Buenos días, Manuel, bienvenido. Buenos días, encantado. Cuando me diga hoy nos podemos... Hoy nos vas a hablar un poquito de la importancia de entender el dinero, ¿verdad? Sí, el título Entendiendo el dinero es bastante amplio y bueno, y teniendo en cuenta el tiempo de que disponemos, he querido resaltar algunas cosas sobre el dinero, su función, la educación financiera básica, digamos, necesaria, y después más dedicado a autónomos y empresas, pequeñas empresas, hablar de lo que representa el plan económico financiero dentro de un proyecto empresarial que se tenga. Y después, al final, y como colofón, voy a hablar de los distintos instrumentos de financiación que existen actualmente en el mercado, evidentemente sin poder entrar muy en profundidad con cada uno de ellos, pero que al menos se conozcan, se sepa que existe y se sepa qué utilidad tiene para cada caso ese instrumento de financiación y el por qué. Perfecto, Manuel, pues adelante, somos todos oídos. De acuerdo, pues me voy a ayudar con esta diapositiva. Y para entender el dinero y para alcanzar la libertad financiera, voy a hablar un poco de cómo funciona el dinero. Las personas, en definitiva, no nos planteamos nunca la forma de usar el dinero. Se cuestiona cómo funciona alrededor del mundo. Simplemente lo salen a buscar, lo reciben y lo usan. Ya está. Eso así de simple tiene su complejidad y además es peligroso, ya que al no entender cómo realmente funciona, te vas a enfocar en una sola estrategia: trabajar y entregar horas de tu vida para conseguirlo. Luego de tenerlo, la gente lo gasta en cosas que solo sacan más dinero de su bolsillo. No es necesario hacer estudios profundos en economía para entender la finanza y hacer un buen uso del dinero. Pero sí, como un activo más, creemos que es necesario, que es preciso educarse financieramente y entender qué patrones rigen la función del dinero. ¿Por dónde empezar? Vamos a hablar un poco de la historia del dinero, todo esto muy breve, en una primerísima fase, una cosa rápida. Y hablo del papel moneda, que en su día en sí mismo no tiene valor ninguno. El valor lo da la confianza que los distintos emisores tienen en ese valor. De hecho, en los mercados se fijan determinadas paridades entre los distintos billetes o monedas que circulan en el mundo. ¿De dónde surge el dinero y cómo lo manejamos? Que los bancos por sí también crean dinero dinero fiduciario. Pues cuando dan préstamos, están creando dinero que van a incrementar lo que es la masa monetaria. De esta manera, lo que existe de dinero no está fijo, depende de muchísimos factores, pero que no sería el motivo de esto. Esto es una breve pasada por el papel del dinero. Como en definitiva de lo que tratamos es de cómo vas a controlar tú el dinero, cómo se mueve, cómo te abre las puertas el tener dinero para cualquier decisión particular o empresarial que puedas tomar. Pero aquí nos vamos a centrar más y vamos a entrar pronto en lo que son las finanzas que representa el tener dinero y qué es lo que vamos a hacer. En cambio, alguien que ya entiende esta educación financiera sabe cómo se mueve y conoce cómo genera más dinero a partir de las inversiones. Es un imperativo comprar activos que den un respaldo y que nos dé además libertad financiera. El dinero, en definitiva, nos la va a dar. Las funciones principales del dinero
como medio de intercambio, como todos sabemos. En la antigüedad, cuando no existía el dinero, que era un acuerdo convencional que hacían para darle valor a las cosas y que normalmente tenían unas reservas materiales, se utilizaba el trueque. La gente vendía un caballo pues, a cambio de grano o a cambio de otras cosas. Pero hay un momento en que eso era inviable y entonces a alguien se le ocurrió crear el papel moneda. Primero se utilizaban las monedas de distintos materiales como el oro, la plata, etcétera, ¿no? El dinero también se puede utilizar para almacenar. Se puede almacenar sin perder su valor. Aquí esto de se puede almacenar sin perder su valor, bueno, pues evidentemente las depreciaciones se producen cuando no se invierten en unos activos que vayan acompasados con esas posibles depreciaciones, ¿no? Tiene una función original, tiene una función derivada secundaria. La siguiente es la función más derivada del dinero. Para facilitar a los humanos hacer transacciones, se puede usar como medio para acumular riqueza, se puede utilizar como estándar de pago de deuda, es aceptado para el pago de deuda, y se puede decir como conductor de actividad económica, donde el papel principal al comprar y vender bienes y servicios, la economía de todos mejoraría. Ahora, si el dinero es estable, todos competirían para invertir. Esta actividad es lo que hace que la actividad económica se infle. ¿Qué es la educación financiera? Es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y, por tanto, desarrollan unas determinadas habilidades para tomar decisiones, evaluar riesgos y oportunidades financieras y mejorar su bienestar. La educación financiera es importante para todos, no solo para los empresarios, sino para los particulares. En definitiva, ayuda a los individuos, a la familia a conseguir sus objetivos y, como no, a las empresas. Yo me gustaría hacer un comentario rápido. Cuando la crisis financiera ha provocado situaciones complicadas, que posiblemente si hubiéramos tenido una buena educación financiera se hubiera podido mitigar. En definitiva, los asuntos financieros hemos de considerar que ya no está en manos de cuatro personas, sino que es necesario que la conozcamos todos los mortales. Evidentemente, de una forma más tenue, pero al menos saber dónde estamos, qué queremos y cómo nos podemos mover. Nos vamos a entrar ya de lleno en analizar distintos aspectos y de distintos conceptos que nos van a ayudar a situarnos frente a una situación financiera. ¿Qué es el consumo? En el ámbito de la economía, el consumo es la parte de la renta que se destina a la adquisición de bienes y servicios para poder satisfacer necesidades. O sea, el consumo lo utilizamos porque nos hace falta usarlo a diario o consumir a diario pues para vivir y para vivir más cómodamente o menos cómodamente. Pero aquí hablo de una derivada del consumo, que es el consumo inteligente, que es en definitiva la capacidad, cuando tomamos decisiones, las grandes o las pequeñas, cada vez que elegimos un producto, una idea o un valor, atendiendo a nuestras necesidades personales, biológicas, psicológicas, familiares y sociales. Insisto, el consumo inteligente es cuando nos centramos en adquirir productos que de verdad van a satisfacer esas necesidades. No nos vamos a centrar en comprar otras cosas que en definitiva no nos haga falta y lo que nos haga es gastar dinero. En toda familia, en toda empresa, es importante trabajar con un presupuesto. ¿Por qué es importante trabajar con un presupuesto? Porque lo que no nos podemos nunca encontrar en una situación familiar, o no debemos nunca encontrarnos en una situación familiar
una contingencia sin haberla previsto. Hay contingencias, evidentemente, que se salen fuera de nuestro ámbito y esas no las vamos a prever, van a ser difíciles y nos tendremos que ocupar cuando ocurra. Pero tenemos que tener siempre un control de los ingresos y gastos, o sea, de los cobros y pagos que se van a producir en el desarrollo de una actividad, conjunto de actividades, o, insisto, en una situación familiar. ¿Para qué sirve el presupuesto? Nos ayuda a controlar los gastos, el detalle de nuestras finanzas personales, y si se producen desviaciones, que se producen, el presupuesto nos va a permitir saber por qué se han producido y en qué cuantía. O sea, vamos a saber, si estamos hablando de que tenemos un sueldo fijo y esto, tenemos siempre que acompasar el sueldo a los gastos que vamos a realizar. En una empresa, evidentemente, es mucho más aleatorio el tema de los ingresos. Los gastos suelen ser más estables, pero sí el tema de los ingresos. ¿Qué decir tiene de la situación que muchas empresas están pasando actualmente por la pandemia que nos ha tocado vivir? Donde los ingresos de buenas a primeras quedaron a cero. Prever eso es complicado. Es complicado, es una contingencia, insisto, que se sale de nuestro control y evidentemente nos puede crear muchos problemas. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una situación normal. En una empresa, evidentemente, y lo vemos un poquito más adelante, el control presupuestario, yo digo que se tiene que llevar como mínimo una vez al mes, pero diría más, se tiene que llevar por semana, incluso por días. Ese control es importante y ahora veremos por qué. Cuando hablamos de empresa, nos vamos a meter de lleno. Hablo de empresa pequeña, mediana, autónoma, cualquier empresa, de tener un plan económico financiero. El plan económico financiero lo que nos va a hacer es refundir, ordenar, analizar y cuantificar las distintas variables que van a incidir en, primero, que se nos genere beneficio o no, y sobre todo, fruto de esa actividad, qué tipo de tesorería es la que nos van a dar. Ahora vamos a ver la distinción entre resultados, beneficios y lo que es la tesorería, ¿no? Cuando empezamos un proyecto, lo primero que tenemos que saber es qué inversión necesito para lanzar ese proyecto. ¿Con qué medios económicos cuento? ¿Puedo conseguir lo que me falta? ¿Y cómo lo puedo conseguir? Y además, si con los datos que tengo, no solo los datos económicos financieros, sino los datos de estudio de mercado, de marketing, de venta de recursos humanos, etcétera, etcétera, tenemos que analizar si ese proyecto es viable. No nos vamos a centrar, puesto que estamos hablando de dinero y estamos hablando de números, en el plan económico financiero. Lo normal es proyectarlo, insisto, proyectar, lo único que quiero decir es que vamos a calcular qué es lo que va a ocurrir entre 3 y 5 años. Pero lo que es el control de ese plan económico financiero, lo tenemos que hacer con una frecuencia máxima de un mes. Y yo diría que casi se controle semanalmente al menos. Y hablo de situaciones normales. Aquí es importante controlar, ahora hablaremos por los parámetros que constituye el plan económico financiero, la cuenta de resultados, etcétera, y hablaremos con un poquito de más detalle. ¿Qué tenemos que tener para que un plan económico financiero nos dé la respuesta y nos aclare las situaciones que queremos tener? En primer lugar, el plan de inversiones y cómo lo vamos a financiar, ya lo hemos comentado. En segundo lugar, lo que es la cuenta de explotación. En tercer, que ahora vamos a hablar de la cuenta de explotación, por eso la paso un poco de pasada.
el flujo de tesorería. Aquí van a estar los cobros y los pagos, que como vamos a ver, no tiene nada que ver con la cuenta de explotación. Y el por qué lo vamos a comentar. Después un balance de situación pasado un periodo, 6 meses, un año, donde nos dé una información estática de cómo estamos, qué posición tenemos después de haber estado trabajando o explotando un negocio durante un año. Y aquí vuelvo a insistir que debe ser proyectada a periodos de 3 o 5 años. La cuenta de explotación. Vamos a hablar de la cuenta de explotación. Evidentemente hablamos de los ingresos, que son la facturación y las ventas, y las subvenciones a fondo perdido que podamos recibir. Eso forma parte de los ingresos y incluso fiscalmente forma parte de esos ingresos, del total de ingresos, lo que es la facturación nuestra por venta ordinaria y las subvenciones. Pero ¿qué costes son los que tenemos? Los costes van a ser gastos fijos, costes fijos y gastos y costes variables. En una explotación, bueno, pues en una explotación normal de una fabricación, por ejemplo, vamos a fabricar algo, tenemos la mercancía para fabricar ese producto y vamos a destinar pues personal, electricidad, amortización de maquinaria, etcétera, etcétera, que se va a usar para esa fabricación. Eso, digamos, son los costes variables que se van a producir siempre en función de las ventas o de las necesidades de fabricar ese producto. Pero después hay una serie de gastos fijos. Los gastos fijos, como son los gastos de administración, los gastos de alumbrado no imputables directamente a esto, los gastos no imputables directamente a lo que es la producción, gastos de telefonía, alquiler, etcétera, etcétera. Estos gastos van a existir, vendamos o no vendamos, con lo cual hay que tener muy en cuenta este tipo de gastos. Al principio ese control tiene que ser muy férreo porque en un proyecto, en un presupuesto, un plan económico financiero, esto lo vamos a tener fijo, o sea, el capítulo de gastos lo vamos a tener fijo, se va a alterar relativamente poco, ¿no? Pero el capítulo de ingresos es donde nos pueden fallar fundamentalmente. La cuenta de explotación, el beneficio, evidentemente, son los ingresos menos los gastos. En los gastos también se van a incluir, evidentemente, amortizaciones del activo fijo, inmovilizado, material, no material, etcétera, etcétera, y los impuestos directos que tengamos que pagar. Aquí no incluyo el IVA, puesto que el IVA no es un impuesto que para nosotros no supone un impuesto final. El tema de las inversiones, ¿cómo las vamos a catalogar? Y después lo vamos a ver también en el balance de situación. Va a ser activo no corriente. ¿Por qué es no corriente y activo corriente? El activo no corriente, la palabra lo dice, es un activo que tenemos, que está ahí y que normalmente no se mueve, salvo que lo incrementemos porque compramos, porque vendemos, porque lo vendamos, o porque generemos las amortizaciones previstas de forma anual. Está el inmaterial, que junto a los gastos de establecimientos suele ser normalmente para iniciar el negocio, una serie de gastos que se van a producir. El material, donde está la maquinaria, mobiliario, vehículos, si compramos una nave, etcétera, etcétera. Y el financiero, digamos que el más representativo al principio del financiero es la fianza que pongamos como garantía del alquiler que nos tienen dado. Después está el activo corriente, donde están las existencias que tengamos, que se pueden cambiar de forma mecánica día a día, ya hay programas que lo dan, y si no, pues es obligatorio hacer un inventario, digamos, anualmente. Hay quien lo hace en función de
del recorrido y en función del consumo de existencia que se tenga, por un periodo de un mes, de 3 meses o de un año. La ley obliga a hacerlo en un año para, digamos, regularizar lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias. Están los deudores. Los deudores normalmente van a ser los clientes, las deudas que los clientes tienen con nosotros y que por derecho nos corresponde y tenemos que recuperar en el plazo que se determine. Y está la tesorería, que aquí la tesorería es caja y bancos, fundamentalmente. Dinero que tengamos disponible sobre la marcha. Como contrapartida a esas inversiones, pues está la forma, y también esto va a formar parte del balance de situación, está lo que es la financiación, lo que es la financiación propia, donde está el capital social, que es la aportación inicial que nosotros hemos hecho de nuestros recursos al negocio, los préstamos que los socios le hagamos y que no sean, que no van a ser permanentes, como puede ser el capital social, ayudas sociales si las hay, y por supuesto las subvenciones. Las subvenciones, si son a fondo perdido, pues no le debemos a nadie y forma parte de lo que se denomina financiación propia. Después hay una financiación ajena a largo plazo, que es a más de un año, tanto con entidades financieras como con proveedores. Normalmente se suele usar para la financiación de los activos, de determinados activos no corrientes. Y después está la financiación ajena a corto plazo, que es a menos de un año y donde están también los proveedores. Bueno, pues son los proveedores por suministros regulares y ordinarios recurrentes que se van a producir a lo largo de la actividad que estemos desarrollando. Bien, pero hemos hablado de la cuenta de resultados donde están los ingresos menos los gastos, nos da un beneficio. Menos gastos, más amortizaciones, etc. Pero hablamos del plan de tesorería. Entrada y salida de tesorería. Parece lo mismo, cobro a cliente, pero mirad, pagos, todos los pagos que tenemos que realizar, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos una variable. Si recibimos un préstamo, pues nos entra dinero. Esto no representa ni tiene nada que ver con la cuenta de resultados. Los clientes a veces nos pagan pues, a 30 días, 60 días. Entonces, ese dinero, si bien lo hemos contabilizado como venta, no representa para nada tesorería, puesto que no va a representar tesorería hasta que no le cobremos al cliente, hasta que no tengamos en nuestra caja o en nuestro banco el dinero proveniente de esa venta. Los pagos, estos sí están previstos, personal, proveedores, intereses, pero el reembolso de préstamo no forma parte de la cuenta de explotación. Sin embargo, influye en la tesorería. Seguros sociales, los impuestos, sociedades. Aquí, cuando hablo de IVA, ya dije que el IVA no es un impuesto final para nosotros, pero sí en el juego de IVA repercutido, o sea, el que repercutimos en nuestras ventas, y IVA soportado, el que soportamos de nuestras compras, puede salir a pagar. Y ese aquí es a lo que me refiero en esta salida de tesorería. Esto genera lo que se llama el cash flow, o sea, el flujo de caja. Por tanto, no debemos de confundir plan de tesorería con cuenta de explotación, para nada. Además, si de todas estas cosas es importante el control, el plan de tesorería yo diría que lo debemos calcular casi día a día, mes a mes, semana, día a día, muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque aquí sí que influye las ventas y consecuentemente los cobros que se tengan. Al personal le vamos a tener que pagar, los compromisos con proveedores también, los intereses con los bancos también, seguros sociales, todo eso sabemos que lo tenemos que pagar, pero ¿vamos a conseguir ingresos suficientes para soportarlo? Por eso, para poder tomar decisiones y gerenciar nuestro negocio con tiempo suficiente, hemos de saberlo con antelación y poder tomar las decisiones que estén a nuestro alcance.
Aquí hablo del balance de situación. Ya he dicho cuando hemos formado inversiones y gastos y tal, lo que representa el balance de situación. Está el activo, que está el fijo y el circulante, el no corriente y corriente. Son dos clasificaciones. El pasivo no corriente y corriente y el patrimonio neto, donde están los fondos propios, el capital, la reserva, los resultados sin distribuir y las subvenciones que nos hayan otorgado a fondo perdido. Bien, a veces cuando tenemos nuestro negocio es importante ver cómo vamos, que no sea una percepción, digamos, subjetiva de nosotros, pues, digamos, vamos bien y tal, voy pagando, tal y cual. Bueno, tenemos que ver cuál es nuestra situación, pero de una forma un poco científica. Para eso están lo que se llaman ratios financieros, donde hay una serie de ratios, el de liquidez. Lo importante es tener más de uno, el de tesorería lo mismo. Esto significa que tenemos liquidez, disponibilidad suficiente para atender los cobros que vamos a tener a corto. El ratio de disponibilidad, el de endeudamiento. No es recomendable un endeudamiento o apalancamiento financiero muy alto. El de garantía nos va a decir cómo va nuestra sociedad, la rentabilidad financiera que vamos teniendo. El apalancamiento financiero, ya lo he dicho, tiene que ver mucho con el endeudamiento, el fondo de maniobra y este último, que es el umbral de rentabilidad. A ver cómo os explico. El umbral de rentabilidad o punto muerto es las ventas precisas que tenemos que realizar para que para que habiendo soportado todos los gastos inherentes a la actividad, el resultado sea cero. Quiere decir que con esas ventas y esos gastos, el resultado ha sido cero. Por tanto, con esas mismas condiciones, todas las ventas que hagamos a partir de ahí, van a representar en el porcentaje de la cuenta de explotación, van a representar beneficio. No me refiero a las ventas totales, sino a las ventas menos los gastos inherentes a las ventas. En definitiva, ¿qué nos interesa saber sobre finanzas? Sabemos lo que significan ciertos términos económicos que oímos y leemos. La economía es solo para economistas y especialistas. ¿O no? ¿Es tan complicada como parece? Bien, voy a dar algunos conceptos que antes de entrar en temas de finanzas, lo voy a pasar más rápido para centrarnos más en lo otro. El Producto Interior Bruto, que es la producción de bienes y servicios de un país. El déficit es lo que sucede cuando se gasta más de lo que se ingresa. Evidentemente, lo contrario es el superávit. Deuda es la cantidad de dinero que nos han prestado y que tenemos que devolver. La prima de riesgo, esto que hablamos tanto y que escuchamos tanto, es el sobreprecio que cada país paga a la zona euro para financiarse en comparación con otro país de referencia. En este caso, en la zona euro se utiliza como país de referencia Alemania. Por ejemplo, el último dato. Y se refieren siempre a bono a 10 años. El bono alemán estaba al menos 0,18%. Es decir, que por tener bonos alemanes tenemos que pagar un 0,18%. Así es. Esto es así. Digamos que está muy bien considerado y como reserva segura, pues tienen y la gente invierte y lo pagan. Y el bono español, al estar en 65 puntos básicos, o sea, un 0,65 más que el bono alemán, el bono español a 10 años, hoy, bueno, ayer o antes de ayer, está al 0,47. Cuando hablamos por tanto, cuando 65 puntos básicos, que traducido a porcentaje es el 0,65%, ¿vale? Creo haberme explicado bien con lo que es el tema de la prima de riesgo. ¿El endeudamiento es bueno o es malo?
El exceso es el enemigo número 1 de la salud financiera. Sin embargo, es prácticamente imposible que no se tenga endeudamiento. Yo creo que, pero volvemos aquí cuando hablamos del consumo y esto, un endeudamiento inteligente. Nos debemos de marcar mentalmente y prácticamente como tope que no debe de exceder el 30% de nuestros ingresos para tener disponibilidad de poder atender los gastos recurrentes que todos tenemos. Insisto, aquí va para personas y para empresas. Unos consejos útiles antes de meternos en el tema de la financiación. Confirma en tu presupuesto que puedes afrontar los gastos que vas a asumir. Me refiero a los gastos de las cuotas de crédito que vas a pagar. Estudia las distintas propuestas en distintas entidades financieras. Ten claro qué significa conceptos como el TAE, TIN o Euribor. Si decide amortizar parte del capital por adelantado, la entidad suele cobrar comisión. También, si tenemos esta intención, podemos pactar una comisión más baja. El TAE es la totalidad de gastos porcentuales que afecta al coste del crédito. El TIN es la tasa interior neta que se ha pactado. Y ahora nos metemos con los productos de financiación. Nos quedan pocos minutos y quería detallarme. Y aquí nos hacemos una pregunta, ¿préstamo o crédito? Bien, para empresa. El préstamo, cuando pedimos el dinero, el banco nos lo abona directamente en nuestra cuenta. Por tal motivo, nos va cobrando desde ese día que hace el desembolso y nosotros lo vamos pagando con unas cuotas mensuales, anuales, semestrales, según hayamos previsto, normalmente de capital más intereses. Esto, dicho un poco así rápido, es lo que es el préstamo. ¿Pero qué es el crédito? El crédito tiene una ventaja sobre el préstamo y sobre todo para las empresas, y es que lo que el banco hace es ponernos a nuestra disposición esos 50.000 euros que nos han prestado en préstamo, pues no nos lo dan en préstamo. Pone a nuestra disposición los 50.000 euros eso para que nosotros, pagando interés solo por lo que dispongamos, insisto, solo por lo que dispongamos, podamos disponer hasta esos 50.000 euros. Normalmente suele ser a 1 año o 2 años y el banco, si se le pide, lo va renovando. Esto está muy bien para empresas porque en caso de una determinada contingencia, si tenemos créditos disponibles, podemos tirar de esa reserva para poder afrontar esas contingencias que os he comentado, ¿vale? Por tanto, la diferencia entre préstamo y crédito: préstamo, pagamos los intereses en el momento que nos lo abonan y los créditos lo pagamos en función de la disponibilidad que vayamos haciendo. Después hay otra casuística, digamos más letra pequeña y tal, que no nos daría tiempo de meternos para comentarlo. El préstamo personal o hipotecario, bueno, si por nosotros fuera lo pediríamos todos personales, aunque he de decir que da igual que sea personal o hipotecario, la responsabilidad jurídica del pago la tenemos en cualquier caso. Con el hipotecario, ¿qué ocurre? Que normalmente nos van a dar más años porque va dirigido a la compra de algún activo y que necesitamos más años para afrontar ese pago. Y el préstamo personal van dirigidos a cubrir necesidades personales a más corto plazo. Vehículo mobiliario, material de oficina, una pequeña máquina, etcétera, etcétera. Y el hipotecario, cuando compramos una nave, un local comercial, etcétera, etcétera. ¿Qué nos interesa saber sobre préstamos? El interés fijo se aplica durante toda la vida del préstamo. El variable, el tipo cambia y suele referenciarse normalmente al Euribor. O sea, te dan un tipo base más el Euribor y se cambia normalmente con periodicidad anual. Los préstamos hipotecarios a interés variable van indexados al Euribor. Antes se utilizaban otros índices, pero ahora normalmente la mayoría al Euribor. Y normalmente se amortiza mediante el sistema francés, que es amortización de capital más intereses. Normalmente la cuota es la misma y si vamos viendo va aumentando
la amortización de capital y va disminuyendo la amortización de intereses. También podemos pedir periodo de carencia donde no amortizamos capital o periodo de carencia donde no amortizamos ni capital ni intereses. Aquí vamos a entrar en distintas fórmulas de financiación que existen actualmente en el mercado. Están los préstamos, hemos hablado ya de ellos, las pólizas de crédito, los microcréditos, los más característicos son los de la Fundación Microbank, hasta 25.000 euros a 6 años, 5,90 de interés con posibilidad de 1 año. Y como vamos a ver un poquito más adelante, pero ya lo comento y nos ahorramos de comentarlo después, normalmente el soporte que garantizaría, digamos, que nos dé es un buen plan de empresa validado por empresas homologadas. Puede ser la Cámara, los CADE, en este caso nuestro SECOT. Con esa validación positiva, los préstamos se estudian y normalmente se suelen dar. El leasing financiero, conocemos, el renting. Bueno, la diferencia entre renting y el leasing es mucha, pero hay una fiscal fundamental. Es que el renting lo consideramos como gasto todo y en el leasing no. Tiene una peculiaridad donde influye las amortizaciones legales que Hacienda, en fin, tiene una complejidad que necesitaríamos un curso solo, un taller solo para hablar de esto. El factoring, donde nos adelantan el importe de la factura, puede ser con recursos o sin recursos, o sea, si nosotros tenemos la responsabilidad del pago o no, el confirme en anticipo de factura, el descuento comercial de letras o pagarés, avales financieros, el crowdfunding es una figura que daría para mucho también. Y hay otras alternativas, como están los préstamos ICO, están también vinculados al sistema financiero. Garantía, que es la Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía, que lo que nos hace es avalarnos ante entidades financieras y así tenemos más facilidad para que nos den el crédito. La agencia IDEA, a través de préstamos recuperables. Los Business Angels, préstamos de descuento entre particulares o crowdfunding, ya lo hemos dicho. ENISA y sus préstamos participativos, que también lo hemos, en este caso no lo hemos comentado, pero bueno, el préstamo de ENISA está muy bien también para empezar. Tiene siempre el soporte de un plan económico financiero y sería, y además se puede pedir por internet y toda la comunicación es por internet y cuando lo conceden, pues a través de unos técnicos que nos llaman y nos piden una determinada documentación. Aquí hablo al final, si no da tiempo, pero de qué deberíamos de aportar a una entidad financiera o plataforma de crowdfunding para pedir el préstamo. La solicitud, los documentos fiscales, los 3 últimos balances, declaraciones de renta, en fin, todo lo que pongo aquí y que consideremos necesario. Yo recomiendo siempre a nuestro asesorado que tengan una carpeta, evidentemente, donde recojan todo lo que han presentado en Hacienda, clasificado por año y tal, y que además tengan una carpeta donde tengan los documentos necesarios, que es parte de eso que hay en Hacienda, para los documentos que sean precisos para presentar al banco y que siempre lo tengamos actualizado, de tal manera que cuando el banco nos lo pida o cuando necesitemos pedir, sin que nos insista mucho, le mandemos toda la documentación. Aquí seguimos con, evidentemente, si es una sociedad, los escritos de constitución, apoderamiento. Si los socios tienen que avalar, también hay que dar los datos de los socios, como no podía ser menos. En definitiva, lo pongo ahí, yo creo que lo podéis ver bien y que es necesario. Damos muy buena imagen si en el banco presentamos todo esto sin que nos estén insistiendo, porque, ojo, el banco o la entidad financiera de crowdfunding va a empezar a trabajar cuando tenga toda la documentación que necesita. Antes, no. Por tanto, nosotros, de que tarde o no tarde, vamos a ser los primeros responsables. ¿Vale? Bien. He tenido que ir a cierta velocidad. Yo os doy las gracias por
por el tiempo que me habéis prestado. Mi contacto está ahí, mis datos personales. He trabajado muchos años en banca y soy experto en finanzas y en otras cuestiones, sobre todo relativas a lo que es el tema de auditoría, análisis de riesgo, etcétera. Y como no, estoy a vuestra entera disposición. Insisto, gracias por vuestra atención. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer escucharte. Creo que han sido conceptos muy, muy interesantes y muy importantes, ¿no? En nuestro día a día, como no puede ser de otra manera. Hombre, yo creo que nos permiten entenderlo, incluso a los que no somos tan expertos en banca y en finanzas como es tu caso, con lo cual, enhorabuena porque trasladar este tipo de conocimientos complejos, ¿no? y arduos a personas que no somos expertas y que los podamos entender con facilidad, pues la verdad que es de gran utilidad. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, Manuel. Hasta aquí la sesión de hoy. Esperamos gracias a que os haya vosotros gustado. y espero que haya salido correctamente. Para cualquier cosa, ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias, Manuel. Y cuidaros mucho y nos vemos en los bares. Hasta muy pronto. Gracias. Hasta luego.